¿Qué tal? Hoy vamos a darle una revisada a un análisis bastante profundo sobre un curso de milagros. Ajá, se enfoca en esa pregunta que, híjole, a muchas nos ha dado vueltas. ¿Por qué el curso como que no nos dice claro por qué el Hijo de Dios soñó con este mundo de separación? Exacto, es un texto basado en 17 años de estudio, así que sí, hay bastante tela de donde cortar. Y bueno, es que justo esa pregunta del por qué es a veces como una espinita, ¿no? Sí, totalmente. Y el análisis que estamos viendo hoy, pues, le pone el dedo justo ahí, en esa llaga. Recalca muchísimo que el curso pues no da esa respuesta directa al porqué del sueño. Lo marca como un enigma, uno central. Claro. Y señala algo muy cierto, que el curso parece enfocarse mucho más en el cómo salimos de esto, o sea, en el remedio, que en la causa original. Ajá. Incluso menciona cómo los facilitadores a veces, pues, le sacan la vuelta a la pregunta o hasta inventan respuestas. Sí, sí, eso se nota. Y es un punto de partida fuerte, ¿no? Se siente casi como el corazón del análisis, señalar esa ausencia, esa respuesta que no más no llega. Y justo ahí, fíjate, encontramos una primer área de exploración interesante, porque, ok, sí, identificar esa ausencia de respuesta es súper válido, es crucial, Ujú. pero el énfasis tan marcado en lo que falta, como que podría estar opacando sin querer la tremenda riqueza de lo que el curso sí nos da. A ver, explícate un poquito más. O sea, dices que fijarnos tanto en la pregunta que no se contesta le quita peso a lo demás. Porque, híjole, para muchos esa es la pregunta clave. No, claro, y entiendo perfecto el sentimiento. Por supuesto que es la pregunta para la mente que busca causas y efectos. Pero mira, la debilidad potencial aquí es esta. Al poner, digamos, toda la energía en lamentar o señalar que falta esa explicación original, el por qué empezó todo esto. Exacto. Corremos el riesgo de minimizar o de no valorar en toda su magnitud las herramientas increíblemente prácticas y profundas que el curso sí nos pone en la mano. ¿Ok? Hablo de entender la naturaleza irreal del sueño mientras lo estamos soñando, ¿sabes? De usar el perdón como la herramienta para despertar. Ujú. O sea, la frustración por la pregunta sin respuesta, que se siente súper legítima, puede volverse como un velo, ¿no? Que nos impida usar a fondo las llaves que sí tenemos. Ok, ya te voy siguiendo. Es como quedarse picado con la puerta cerrada, clavado en por qué se cerró y no ver qué chance hay otras puertas abiertas. Exacto. O incluso herramientas para abrir esa misma, pero que no son la respuesta directa al por qué. Justo eso. Entonces, la sugerencia sería buscar un mayor equilibrio. O sea, reconocer de frente la validez, la importancia, hasta la carga emocional de esa pregunta del origen. Claro que es relevante sentirla, Claro. pero casi inmediatamente después, o tal vez a través de esa misma pregunta, redirigir la atención, ver cómo el curso usa magistralmente esa ausencia de respuesta para reforzar sus enseñanzas centrales. ¿Y cómo? Pues enseñanzas que siempre apuntan a la hora, al poder de la mente en el presente y a la elección constante que estamos haciendo entre la ilusión y la verdad. Suena bien, pero ¿cómo se vería eso en la práctica? O sea, ¿cómo equilibras sin que suene a que estás minimizando la pregunta original que es tan importante para muchos? Mira, podríamos plantearlo dentro del propio análisis, algo así como, ¿de qué manera específica el hecho de que el curso no dé una respuesta histórica o causal al por qué refuerza su propia metafísica? Ah, ¿ok? ¿Cómo nos obliga esto a confrontar la idea de que el tiempo no es lineal y que la única causa relevante es la decisión mental que estoy tomando, pues ahora mismo? Órale, o podríamos explorar más a fondo esto. ¿Será que la insistencia del curso en el cómo salir, en lugar de el por qué entré, es una lección metafísica en sí misma? Una lección que nos dice, oye, tu poder no está en descifrar un pasado mítico inalcanzable. Está en usar tu mente ahora para elegir de nuevo. Ya, ya. Incluso se podrían analizar pasajes concretos, ¿no? Del texto, del libro de ejercicios, donde Jesús explícitamente agarra una pregunta sobre el origen o el pasado y ¡pum!, la redirige hacia una práctica de perdón o una corrección de percepción en el presente. Claro, mostrar esa técnica. Exacto, mostrar esa técnica pedagógica en acción reforzaría el punto. O
sea, no es nada más que falte la respuesta, es que esa falta sirve a un propósito mayor dentro del sistema. Órale, eso sí le da una vuelta interesante. No es solo un hueco, sino un hueco con función, digamos. Ajá, Y esto conecta perfecto con otro punto central del material que recibimos. La forma en que se plantea la pregunta del por qué, según entiendo, es casi siempre desde una lógica muy humana, ¿no? Muy de causa y efecto en el tiempo. sí. O sea, ¿qué pasó primero? ¿Cuál fue el evento, la razón inicial que hizo que el Hijo de Dios empezara a soñar? Se mencionan ideas del curso como la diminuta y alocada idea o el olvido de reírse, Ujú. pero siempre como buscando ese banderazo de salida, ese punto de origen secuencial. Así es. Y aquí, pues, detectamos otra beta para profundizar. La indagación sobre el origen del sueño, tal como se presenta en el análisis, se enmarca casi exclusivamente bajo una lógica temporal y causal. Claro. Y esto podría ser, por definición, incompatible con la metafísica radicalmente no dualista y atemporal que propone el curso. Híjole, ¿cómo diablos le haces para preguntar de otra forma? Si nuestra mente funciona así, en tiempo y secuencia. No es como pedirle a un pez que describa el agua desde fuera del agua. Excelente punto. Y esa es precisamente la trampa, o el desafío, ¿no? La debilidad potencial no es tanto la pregunta en sí, sino el marco desde el que la lanzamos. Ajá. Buscar una respuesta secuencial primero, unidad perfecta, luego una idea loca, luego, como consecuencia, un sueño de separación dentro de un sistema de pensamiento que te dice que la eternidad es un instante presente, Ujú. que todo es uno y que el tiempo lineal es parte de la ilusión. Bueno, eso puede ser un callejón sin salida conceptual. Sí, claro. Es como intentar medir el volumen del silencio con una regla. La pregunta misma, formulada en términos de qué pasó antes o qué causó después, podría estar surgiendo y reforzando la misma lógica del sueño que el curso busca deshacer. Ah, caray. Estaríamos usando las herramientas del problema para intentar solucionar el problema. ¿Me explico? Híjole, eso sí está denso. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Dejar de preguntar o qué onda? No necesariamente dejar de preguntar, sino quizás transformar la pregunta. La sugerencia sería explorar si esa pregunta sobre el por qué puede ser reconceptualizada. Reconceptualizada. Sí. O sea, en lugar de la obsesión con qué pasó entonces en ese supuesto inicio, podríamos virar hacia una exploración de la naturaleza misma de la conciencia, de la posibilidad, de la elección, pero fuera del corsé del tiempo lineal como lo entendemos. ¿Y cómo se vería eso? Suena, pues, bastante abstracto, la verdad. Bueno, podría tomar varias formas concretas. Por ejemplo, explorar interpretaciones donde el sueño no se ve como un evento histórico que ocurrió una vez, hace mucho, Ajá. sino como una posibilidad latente o una faceta inherente a la conciencia misma, la capacidad de imaginar lo imposible, por así decirlo, que parece manifestarse temporalmente solo desde nuestra perspectiva limitada aquí adentro. Ok. Discutir si la famosa diminuta y alocada idea no representa tanto un suceso puntual en una línea de tiempo, sino la capacidad misma de la mente de concebir la separación, de jugar con la idea del qué pasaría si, aunque esa concepción no tenga realidad última fuera de la mente que la entretiene. Ya. Y una pregunta clave podría ser esta. ¿Podría el olvido de reírse interpretarse no como un fallo secuencial en un pasado mítico? Ajá. Sino como la decisión constante y presente de tomar en serio la ilusión, de darle realidad ahora, en cada instante que elegimos creer en la separación, en lugar de reírnos de su absurdo. Wow. Esto traslada la causa, digamos, del pasado al presente continuo. No manches, eso cambia radicalmente el enfoque. Ya no buscas una causa histórica, sino una dinámica mental que está pasando ahorita. Me gusta eso. Exacto. Ahora, vayamos a la parte final del análisis. Ahí se proponen 3 posibles conclusiones o razones por las que el curso no da esa respuesta directa al por qué. Ujú. Según el material, son estas. 1. Que la pregunta es simplemente irrelevante para la chamba práctica del perdón y el entrenamiento mental. ¿Ok? 2, que la razón es incomprensible para nuestra mente limitada, aquí dentro del sueño. Ajá. Y 3,
que la respuesta sí existe, pero se omite estratégicamente, para no distraernos de lo importante que es despertar ahora. Correcto. Y estas tres conclusiones son bastante lógicas, ¿eh? Son comunes entre estudiantes que le dan vueltas a esto. Sin embargo, aquí vemos una tercera oportunidad para enriquecer el análisis. ¿Así? ¿Cuál? Las tres conclusiones que se ofrecen son coherentes dentro del marco del problema, pero el análisis podría clavarse mucho más en las implicaciones prácticas, vivenciales y hasta actitudinales que cada una de estas conclusiones tendría para quien estudia y practica el curso. A ver, ¿cómo es eso? Dices que no basta con listar las posibles razones, sino que hay que ver qué pasa si uno, como estudiante, adopta cada una de ellas. Exactamente, la debilidad que percibimos no está tanto en las conclusiones mismas, que son razonables, ¿Ok? sino en que se presentan principalmente como explicaciones posibles de la postura del curso, pero se explora muy poco cómo el hecho de que un estudiante crea o se incline por una de estas conclusiones, consciente o inconscientemente, puede moldear, y de hecho lo hace, su relación con el material, Claro. su manera de lidiar con sus propias dudas y, sobre todo, su práctica diaria. ¿Me explico? No son solo ideas abstractas, son creencias que tienen consecuencias bien reales en cómo vivimos el camino. Sí, clarísimo. Es como decir, ok, estas son las teorías de por qué no hay respuesta. Ahora, ¿qué pasa conmigo si me caso con la teoría 1 versus la 2 versus la 3? Justo así. La sugerencia es, por lo tanto, expandir cada una de esas conclusiones explorando sus consecuencias prácticas directas. Preguntarnos y explorar dentro del análisis qué actitud fomenta cada conclusión, cómo impacta la motivación, la paciencia, la confianza, el enfoque del estudiante en su proceso de deshacer el ego. A ver, pongamos ejemplos concretos para que se entienda bien. Si yo como estudiante me convenzo de la conclusión 1, esta pregunta del origen es irrelevante para mi práctica. Entonces, ¿qué? Ok, si adoptas esa postura, ¿cómo te ayuda eso concretamente a soltar esa comezón intelectual, esa necesidad de una respuesta histórica o causal? Te permite enfocarte con más ganas, con menos distracciones, en la práctica del perdón aquí y ahora, en tus relaciones, en tus percepciones. Claro. ¿Qué tipo de paz mental podrías encontrar al decir esto no importa para mi salvación? Pero ojo, por otro lado, podría quedar una espinita de frustración residual. Un sentimiento de que estás ignorando algo que parece fundamental, aunque te digas a ti mismo que no lo es. ¿Cómo manejas esa posible disonancia? Bien. Y si me inclino más por la conclusión 2, la de la razón es simplemente incomprensible para mi mente actual. Ahí las implicaciones cambian, ¿ves? Adoptar esa postura fomenta una actitud de profunda humildad intelectual, Podría ser. una confianza más sólida en aquello que sí puedes entender y practicar del curso, dejándolo inefable para después. O, por el contrario, podría llevar a una especie de parálisis o desánimo, ¿Cómo? al sentir que te falta una pieza clave del rompecabezas cósmico, que estás operando a ciegas en lo fundamental. ¿Cómo se navega esa incertidumbre radical? ¿Te acerca más a la fe, entendida como confianza en lo desconocido, o te genera más bien ansiedad? Híjole, qué buenas preguntas. Y la tercera conclusión. La de que la respuesta existe pero se omite estratégicamente para no distraernos. Esa también tiene su rollo, ¿no? Esa también tiene su miga, claro. Si crees eso, ¿cómo impacta tu confianza en el curso como guía? Buena pregunta. ¿Lo ves como un maestro sabio que te dosifica de información por tu propio bien? ¿Y eso genera paciencia y fe en que la respuesta llegará cuando estés listo? Quizás incluso después de despertar. Ajá. O podría, aunque sea sutilmente, sembrar una ligera desconfianza, una sensación de que te están ocultando información crucial. Claro, podría pasar. ¿Y cómo manejas esa espera activa? ¿Confiando en el proceso sin tener todas las cartas sobre la mesa ahora mismo? ¿Te vuelve más dependiente de la guía externa o más autónomo en tu búsqueda? ¡Wow! Explorar estas ramificaciones para cada conclusión le daría una profundidad vivencial muy potente al análisis original. Ya no es solo lo que el curso dice o no dice, sino cómo vivimos nosotros con eso. Definitivamente. Eso convierte un análisis que podría ser muy teórico en algo mucho más conectado con la experiencia real del estudiante. Me parece una vía muy rica para explorar, la verdad.
La idea es esa, ¿no? Conectar la reflexión intelectual con el camino práctico y emocional que implica estudiar algo como un curso de milagros. Es un paquete completo. Excelente. Pues para ir cerrando esta exploración, esta charla, si tuviéramos que resumir las sugerencias clave para enriquecer este análisis tan interesante que nos compartieron, ¿cuáles serían? Bueno, yo diría, primero, buscar un mayor equilibrio. O sea, sí señalar la ausencia de respuesta al porqué original es válido, pero balancearlo reconociendo y valorando mucho más explícitamente el arsenal de herramientas prácticas y conceptuales que el curso sí ofrece. Ajá. Herramientas para navegar y deshacer la ilusión desde el presente, que la pregunta ausente no termine eclipsando las respuestas que sí están presentes. Ok, punto 1. Balance. Punto 2. Lo que decías de cuestionar el marco mismo de la pregunta, ¿no? Exacto. Considerar si esa búsqueda del porqué inicial puede ser reformulada. O recontextualizada, saliéndose de una lógica estrictamente lineal y causal que quizás pues choca de frente con la metafísica atemporal y no dual del curso. Explorar si la pregunta, como solemos hacerla, ya nos atrapa en las categorías del sueño-tiempo, causa-efecto, secuencial, que justamente intentamos trascender. Bien. Y el tercero. Y tercero, ir más allá de simplemente listar las posibles conclusiones sobre por qué el curso omite la respuesta. Profundizar en las consecuencias prácticas, actitudinales y hasta emocionales de adoptar cada una de esas conclusiones. Claro. Analizar cómo cada una puede moldear la experiencia diaria, la motivación, la confianza y el enfoque del estudiante en su propio viaje de regreso a la cordura y la paz. Ver el impacto real. Balancear el enfoque, cuestionar el marco de la pregunta y explorar las implicaciones vivenciales de las posibles respuestas a su ausencia. Suena como un camino para llevar el análisis a un nivel todavía más profundo y sobre todo más útil para quien lo lee y lo practica. Exacto, se trata de ver cómo estas ideas no son solo gimnasia intelectual, que está bien, pero cómo aterrizan y tienen un impacto real en cómo uno vive, siente y practica las enseñanzas del curso día a día, que sirva para la vida. Pues muchísimas gracias a la persona que nos envió este material tan estimulante para la reflexión. De verdad esperamos que esta charla, esta exploración conjunta, le ofrezca perspectivas valiosas. Ojalá que sí. Te invitamos de corazón a considerar estos puntos, a jugar con ellos, y si te late, si te apetece, a compartir con nosotros una versión revisada de tu análisis o simplemente tus nuevas reflexiones. Nos encantaría seguir explorando juntos estos temas tan fascinantes y a veces tan retadores. Claro que sí, sería genial seguir la conversación.